Esta es una información calientica de último momento. La saca la revista Semana de Colombia. Prestigiosa, importante, una de las más genuinas del vecino país. También una de las que más ataca a Venezuela, hay que decirlo por otra parte. ¿Qué dice, qué hace la revista Semana? En un extenso reportaje dice varias cosas que son realmente graves. La primera es que Maduro protege a los guerrilleros de la FARC y del ELN. La segunda es que el servicio secreto venezolano también los protege. Y la tercera es que las Fuerzas Armadas Nacionales le prestan también atención. Centros de entrenamiento, provisiones. Pero vamos a detallar lo que dice, en resumen, este reportaje que trae Semana, que todavía ha pasado desapercibido acá en Venezuela, pero que evidentemente en los próximos días va a arder como tema relevante en el país. Semana revela los documentos secretos de la inteligencia venezolana que demuestran cómo el ELN y las disidencias de las FARC son la punta de lanza de Maduro para desestabilizar Colombia. Atención con esto. Semana muestra fotografías de documentos secretos venezolanos. Supuestamente son documentos del Servicio de Inteligencia y Contraespionaje venezolano. Allí están reseñados. Luego nosotros valoraremos toda esta información al final. Primero vamos a darle las causas. Aquí están las fotos de los guerrilleros más importantes que están en territorio venezolano. Fíjense ustedes, todas ellas son las fotos que documenta, repito, el extenso reportaje que hace la revista colombiana Semana. Vamos ahora por parte. Los documentos del Servicio Secreto Venezolano y de la Fuerza Armada Nacional, dice Semana, por primera vez dejan en evidencia la nutrida presencia de guerrilleros colombianos en el país, ELN y disidentes de la FARC. Vamos a seguir abordando el documento de Semana. Se trata de un memorándum firmado por el almirante Remigio Ceballos, en el cual dice lo siguiente: generales comandantes del Ejército Bolivariano, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana y todas las unidades de la REDI, prestar apoyo a los guerrilleros. Lo dice Remigio Ceballos, dice la revista Semana. En otra parte, dice que el presidente Maduro deberá evitar entablar enfrentamientos con personal de los grupos rojos, los guerrilleros, en las zonas de entrenamiento y abastecimiento desde el mes de agosto hasta el 6 de septiembre, hasta nueva orden. Brindar apoyo logístico y entrenamiento, dice una parte del documento. La comunicación tiene un espacio denominado instrucciones especiales en la que se complementan las órdenes. Aquí están los documentos, ya lo hemos mostrado. El documento prueba que Maduro ordenó a sus tropas no atacar a estos guerrilleros y por el contrario suministrarle ayuda y capacitación, dice la revista Semana, por, repito, documentos extraídos, proporcionados por fuentes periodísticas a Semana del Servicio Secreto Venezolano, donde hay una cohabitación del gobierno venezolano en la protección, en el entrenamiento, en la facilitación, en el armamento, en las municiones y en todo el apoyo logístico a la guerrilla disidente de la FARC, ELN y otros grupos. Calculan aquí en Semana que hay unos 18 grupos guerrilleros que hacen vida en Venezuela. Dice Semana que esos grupos guerrilleros están en 16 estados del país. Dice Semana que esos grupos
no solamente reciben el apoyo del gobierno venezolano, la milicia, las Fuerzas Armadas, el gobierno político de Maduro, sino también que le dejan espacio para sus negocios lucrativos como el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el tráfico de armas, entre otros. Dice el documento de semana, el reportaje, que es la primera vez que se pone en evidencia que Maduro efectivamente tiene guerrilleros en Venezuela. Los cálculos son, hay 1.000 hombres del ELN y unos 600 de la disidencia de la FARC, aun cuando redondean esa cifra a 2.000. Óigase bien, 2.000 hombres armados, de los cuales entre el 15 al 20% son venezolanos. Los guerrilleros colombianos retribuyen de diversas maneras la protección del régimen de Maduro. Una de ellas con información estratégica clave para la inteligencia y las Fuerzas Armadas venezolanas. Semana revela la alianza entre militares, servicios de inteligencia y guerrilleros para elaborar planes en los que analiza puntos estratégicos de la infraestructura colombiana, así como instalaciones gubernamentales, militares, puertos, aeropuertos, puentes y carreteras. Seguimos con el documento de semana. También proveer elementos de entrenamiento logístico a los miembros del Grupo Rojo, allí apostado hasta nueva orden. Bueno, semana ahí se despacha con más o menos todo lo que ya hemos mostrado en resumen para no aburrirlos, y dicen pues que también hay elementos de agentes encubiertos en Colombia, agentes de los servicios secretos venezolanos encubiertos en Colombia. Y por último, que el poder de los documentos titulados Zamora y Centauro Negro, en los cuales las fuerzas militares del vecino país diseñaban un plan de defensa ante una supuesta invasión imperialista de los Estados Unidos. Es decir, lo tienen aquí en Venezuela, le prestan apoyo logístico y reciben a cambio información estratégica de inteligencia de Colombia, de sus Fuerzas Armadas, de su arsenal, y además los ayudarían en posibles invasiones o, uso de la fuerza extranjera contra Venezuela. Eso es el resumen que trae semana. Ahora, aquí va la reflexión nuestra, porque nosotros no somos cogidos a lazos. Nosotros no tenemos 2 días en el periodismo aquí en Venezuela. Nosotros sabemos muy bien quién es Semana. Nosotros sabemos muy bien quiénes son los servicios secretos colombianos. Nosotros sabemos muy bien que en los últimos 30 años, por lo menos, la revista Semana ha venido atacando al país. Nosotros también sabemos muy bien cómo los servicios secretos colombianos han creado expedientes sobre Venezuela, sobre la guerrilla, sobre Chávez, sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno venezolano. Expedientes falsos, expedientes medias verdades o expedientes verdaderos que han servido para conflictos diplomáticos entre los dos países. Ahora, que estos documentos sean verdaderos o sean falsos, no llego hasta allá. No llego hasta allá. Que hay o no guerrilla en Venezuela, es muy probable que haya algunos elementos de la guerrilla en Venezuela. No en la cantidad que se está diciendo, pero es muy probable. Que haya alguno de estos jefes de la guerrilla de Venezuela, probablemente. No te voy a decir ni sí ni no. Que sea la revista Semana este reportaje 100% verdad, no me mojo allí. Yo no me mojo las manos por ningún medio de comunicación, tanto nacional como internacional, y sobre todo para saber
lo que acontece en Venezuela, porque de cada 10 informaciones, por lo menos 7 son falsas, son tendenciosas. Este expediente de la guerrilla colombiana no tiene 2 días en Venezuela, tiene más de 20, 30 años. Y es utilizado en Colombia para todo. Es un expediente que sirve para todo. Desde las elecciones en distintos niveles en el vecino país, hasta para la creación de sus bases militares con Estados Unidos. Sirve de todo el expediente de la guerrilla y el expediente del narcotráfico en Venezuela. Que pase el narcotráfico por Venezuela, eso es verdad. Que Venezuela cohabite con la guerrilla, caramba, me cuesta que las Fuerzas Armadas se estén prestando para eso. Pero allí está la información de semana y son ustedes quienes la van a valorar. Yo me permito decirlo, quiénes son en semana. No son ningunos niños de pecho. No son precisamente el periodismo sincero, honesto que demandan las escuelas de comunicación. No es semana. Busquen por allí la cantidad de mentiras que esa revista ha dicho sobre Venezuela a lo largo de los últimos 20 años, 30 años por lo menos. Mentira tras mentira, algunas verdades, la mayoría mentiras, expedientes falsos, creación de documentos, fotografías trucadas. Bueno, y esto puede ser utilizado por los servicios secretos colombianos para filtrar estas informaciones y colocarle la guinda del pastel del expediente guerrilla en Venezuela, que no comenzó ahorita, comenzó hace 2 semanas con Duque y sus informaciones. Por eso es que Maduro moviliza las tropas y le coloca armamento ruso allí en la frontera, porque según Maduro, la información que tenían los servicios secretos colombianos era que iba a haber falsos positivos. Entonces, te voy a colocar las dos cosas, el doble panorama. El panorama Maduro. ¿Cuál es la explicación que da Maduro? Ok, Maduro dice, hay 200 paramilitares en estas regiones y aparece Jorge Rodríguez, su ministro de comunicación. Y están ubicados aquí, aquí y acullá. Y estas son las coordenadas, estas son las direcciones y estas son las fotos. Lo dirige Cliver Alcalá Cordones, dice Maduro. Tenemos a esta persona que declara que sí, efectivamente, con explosivos se iba a hacer lo que se iba a hacer. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, así como Semana puede montar este expediente, ¿no lo montaría precisamente Maduro y los servicios secretos venezolanos para inculpar a Colombia? ¿O es que los servicios secretos venezolanos son una mantequilla que no montan también expedientes? Sí, lo montan, claro que sí. Bueno, nada más, ¿se acuerdan del francotirador de Jorge Rodríguez? Con el tema eléctrico, sáquenlo por allí. Amigos míos, lo que les quiero decir es que no sean cautos. O mejor dicho, no lo agarren por pendejos. Ni desde Colombia, ni desde Venezuela. Aquí la guerra informativa es brutal. Y te van a hacer ver cualquier cantidad de cosas para que te pongas del lado de ellos. Pero yo te digo, ojo, frénate un momento, comienza a investigar. No le des la razón a estos medios de comunicación aquí en Venezuela y en el exterior, a estos portales, a estos periodistas. Ya te lo he demostrado a lo largo de todos mis análisis y mis estudios que no debes creer todo lo que aparecen por allí en las redes sociales, porque la mayoría son informaciones tendenciosas, informaciones cortadas con el ánimo de crear falsas expectativas en muchos de ellos. Y si no, busquen los videos del mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo y te dirás que todos los medios te decían que ya Maduro había huido, que ya Maduro había caído, y te hacían cualquier cantidad de análisis y tú te lo comiste y te lo tragaste y te lo sigues tragando porque no eres lo suficientemente crítico con esos medios de comunicación. No le creas. Entonces, Maduro monta su show con Jorge Rodríguez, del campamento, de Cliver Alcalá, de los 200 paramilitares, del falso positivo, de que van a entrar por la frontera del Táchira, de que van a tirar a un falso positivo ahí para prender la mecha de un conflicto. Duque monta su show.
que Maduro tiene a los guerrilleros, que los guerrilleros hicieron el video en Venezuela, que hay 2.000 guerrilleros en Venezuela, que Maduro los protege, que Maduro les da dinero, les da municiones, les da armas, que lo tiene como una niña, pues. Y la guinda del pastel es estas conclusiones de estos supuestos documentos de inteligencia. Cualquiera lo puede hacer a través de Photoshop. Te metes a Google y haces cualquier cantidad de documentos allí y lo presentas como, la diferencia es que lo está presentando Semana y hay que creerle a Semana. No, amigo, aquí no nos vamos a chupar el dedo ni con Maduro, ni con Duque, ni con los guerrilleros, ni con los servicios de inteligencia de ambos lados. Ambos servicios, como son la mayoría de los servicios de inteligencia, crean cosas, desde audio, video, fotos falsas, destruyen a personas, le crean expedientes. Eso es el día a día de los servicios secretos de cualquier país. Te digo más y te dejo hasta aquí el video. Saca tus conclusiones. Todo esto que te he estado comentando de un lado y del otro es para que tú reflexiones y para que tú veas quién te miente y quién no miente. Lo que sí te puedo decir es que Colombia no ha podido con la guerrilla en más de 40 años. Lo que sí te puedo decir es que Venezuela no ha podido con la inseguridad en más de 30, 40 años. Porque cuando Chávez ingresó aquí a Venezuela al poder, la cosa no era ninguna mantequilla en la inseguridad. Era más de 5.000 muertes al año, que se duplicó, que se quintuplicó, que estamos a unos niveles insostenibles. Es verdad, ha habido antes, ahora y lo va a haber después. No hemos tenido gobierno serio para ese problema. Que el tema de la guerrilla sea un tema viejo, sí, desde la época de que gobernaba la derecha con Adey Copey ya había guerrilleros aquí en Venezuela. Se decía desde Colombia, pues. ¿Cuántos años no tiene Colombia con la guerrilla? Colombia es un país minado por narcotráfico, por la guerrilla, y los Estados Unidos con 9 bases militares allí no han podido ni siquiera contener una sola hectárea de las que se siembran allí elementos para la cocaína. ¿Y cuánta cantidad de contrabando no hay de gasolina para Colombia? Con las mismas protección, tracalería y contubernio de oficiales venezolanos, de gerentes venezolanos con colombianos. Esa es una super mega corrupción que hay antes, ahora con Maduro y probablemente más adelante, porque eso no va a ser fácil de destruir. Pero te dejo hasta aquí para que tú saques tus conclusiones, para que veas, para que tengas elementos y creas al que creas conveniente. Aquí no te vamos a decir créele a Maduro, créele a Duque, créele a la oposición, créele al gobierno, créele... No. Creen que tú creas conveniente. Nosotros te damos la información y te contextualizamos para que tú saques tus conclusiones. Eso sí, déjame tu comentario, déjame tu punto de vista para seguir analizando este complejo tema de Venezuela. Échate una pasadita por allí, por nuestra comunidad, que allí seguimos abordando el tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.